Hola mis queridas almas estelares, les habla Diana Marmolejo de Sincronía Estelar. El día de hoy vengo a compartirles una nueva reflexión. Esta vez como resultado de un proceso personal, un proceso de autoevaluación de mi propia evolución interna, pero que considero que tiene elementos muy importantes que al final hace parte de los procesos de sanación que en realidad la humanidad o el colectivo en este momento está atravesando, y que dentro de los mismos pasos que cada uno esté dando en sus situaciones de vida, en su propia evolución, en ese propio proceso de autoconocimiento, muchas veces no somos conscientes de este tipo de cosas, o las vemos, pero tal vez no tenemos las herramientas o la comprensión adecuada para entender qué es lo que estas situaciones, qué es lo que este aprendizaje, qué es lo que esta herida en realidad nos muestra. Así que hoy quiero hablarles un poco acerca de una herida que es la herida del rechazo. Dentro de mi propio proceso de evaluación personal, de saber cuáles son las cosas que aún me faltan por trabajar a nivel interno, me di cuenta que a veces nosotros, muchas personas han iniciado un despertar espiritual desde muchos años atrás. Por lo menos yo vengo desde el año más o menos 2010 viviendo procesos de evolución y despertar. No está de más decir que desde los últimos 3 años ha sido obviamente un poco más impactante y más fuerte para mí, a partir de situaciones que he tenido que vivir en muchos aspectos de mi vida, y que de cierta manera dentro de mis procesos pasados yo creía o había dado por sentado que ya había sanado casi por completo algunas de las heridas más frecuentes o comunes. Bueno, vamos a hablar de que en realidad las heridas de las que más sufrimos a nivel colectivo de la humanidad está la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de traición, y obviamente este tipo de heridas, con el paso de los días, empezamos a ver que a través de situaciones a las que nos enfrentamos no están del todo resueltas, no están del todo, no estamos siendo conscientes realmente de que aún siguen algunas secuelas en nuestro interior. Pero eso es parte del proceso de la evolución espiritual que vivimos día a día. En realidad la sanación no es algo que se dé de un día para otro, es un proceso continuo. Por eso estamos aquí, por eso encarnamos, por eso nuestra alma decide vivir esta experiencia en este mundo maravilloso que tenemos. Y que al final con el paso del tiempo nos vamos haciendo más perceptibles, más intuitivos, más conscientes de reconocer en qué momento esas heridas se están haciendo presentes, se están volviendo presentes dentro de nuestro propio caminar. Estas heridas obviamente están muy fundamentadas sobre todo en lo que tiene que ver con nuestras etapas de la infancia, ¿no? Lo que tiene que ver con ese niño o esa niña herida, que es la forma en que solemos reconocerlos por los momentos o las situaciones a las que nos enfrentamos, y que al final es como el niño el que responde, es inconsciente, y que a veces decimos: pero no entiendo por qué actúo de esta manera, pero no comprendo por qué no logro saber cuál es el aprendizaje, cuál es la lección que la vida o que esta situación en sí me quiere dar, porque sigo estancándome, porque sigo cometiendo errores. Bueno, he venido hablando hace algunos días de este tema del miedo, del rechazo, de la culpa, y es porque son las heridas que más arraigadas tenemos dentro del inconsciente. Creo que las dos más fuertes son la de abandono y la de rechazo. Evidentemente, tal vez no las etiquetemos o no las conozcamos por estos nombres, pero sí nos hacemos conscientes de cuando decimos: a veces no entiendo por qué actúo de ciertas formas ante ciertas circunstancias, y ese patrón se repite, la forma en que tomo las decisiones, desde dónde las estoy tomando. Y es porque, claro, ese niño o esa niña que aún está dentro de nosotros pide atención, pide llamado, pide ser escuchado, porque es nuestra alma quien está pidiendo ser escuchada. Así que quiero compartirles algunas reflexiones, en parte alguna canalización. Me disculpan si hoy me puedo distraer un poco en lo que voy a comentar, o de pronto mis palabras no hilan unas con otras o alguna idea. Igual estoy en modo canalización, pero esto también tiene que ser con la energía del día, ¿no? Hoy estoy un poco dispersa desde que me levanté.
Pero eso no quiero que impida el mensaje que les quiero transmitir y que les quiero compartir el día de hoy, que al final la razón por la que llego hasta acá es porque mis propios guías quieren que yo comparta esto, porque tal vez hay personas que en este momento lo estén necesitando, estén atravesando situaciones muy complejas y necesiten esa voz, esa señal, ¿sí? Soy solo un canal. En realidad, soy solo un canal a través de mi propia evolución y que se los quiero compartir a todos ustedes. Entonces, hablando de ese niño interior o cómo se refleja la herida de rechazo, hablamos de cómo nos comportamos ante el rechazo. Cuando alguien nos dice que no, un cliente, tu jefe, tu pareja, tu madre, tu entorno, ¿sí? Y nos duele internamente. Y nos sentimos aislados en el momento en que no somos tal vez considerados ante decisiones, ante circunstancias en las que consideramos que podemos tener la verdad o la razón en las cosas que pensamos, actuamos y decimos. Y ese niño herido se comporta haciendo pataleta, negándose a escuchar. Pensemos en cuando éramos niños, ¿no? Pensemos en cómo nos comportábamos cuando papá y mamá nos decían que no. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Bueno, en mi país decimos el berrinche, que es como hacer show, gritar, a veces hasta incluso tirarse al piso y decir, hey, no quiero esto, porque pues obviamente nos lastima ese rechazo. Entonces, a partir de esas situaciones que fuimos viviendo, porque, a ver, el rechazo tiene muchos prismas, tiene muchos orígenes, ¿no? Algunos orígenes del rechazo vienen incluso desde el momento de la gestación, desde el momento en que nuestra madre quedó en embarazo y sufrió algún rechazo por parte de papá o por parte de la misma sociedad o por parte de la misma familia o por parte de ella misma, ¿no? Porque tal vez no era un embarazo, no sé, no deseado, no planeado y dijo, no me siento en condiciones en este momento de afrontar esta situación. Entonces, puede ser uno de los orígenes, o el rechazo pudo venir de cuando estabas en tu escuela, tu entorno escolar te rechazó, o tus amiguitos del barrio, o hasta incluso tus propios hermanos, tu propia familia, o incluso cuando papá y mamá, en medio de sus acciones, a través de sus propios miedos o por muchas veces inconscientemente querernos proteger, nos rechazaron o nos sentimos rechazados frente a las decisiones que ellos tomaban respecto a lo que nosotros pedíamos o respecto a lo que nosotros buscábamos que nos atendieran. Entonces el rechazo fue formando como capas, ¿no? Capas del ego, que es esta protección. Y yo quiero aclarar algo, el ego no es que sea malo, el ego lo que debe hacer es trabajar el servicio del alma, es decir, es ser ese activador o esa antena que nos dice, si yo siento que mi ego está siendo herido, es porque tal vez mi alma me quiere decir que hay algo que yo necesito escuchar, que yo necesito ver. Lo que pasa es que el problema es que el ego se acostumbró tanto a no querer sentir dolor porque él te quiere proteger, que al final no te permite obtener el aprendizaje o la evolución que en realidad tú necesitas, ¿sí? O que necesitamos todos interiormente. Entonces el problema no es que nos digan que no, porque el ego, claro, a medida que vamos creciendo y vamos recibiendo ese rechazo, pues él se va cerrando un poco más y nos va llevando a que nos vayan a una zona de confort que al final se termina convirtiendo en miedo. El miedo siempre a movernos, a actuar, a decir, a pensar, a no expresarnos, a no comunicarnos de la manera en que nosotros realmente nos sentimos auténticos, de la manera en que el niño quiere ser auténtico, el niño en que se quiere expresar, digámoslo así. Entonces, el problema en sí no es el que nos rechacen o nos digan que no, sino de que nosotros, claro, cuando éramos niños no sabíamos gestionar la respuesta emocional que teníamos ante ese no, ¿sí? Ante esa circunstancia, ante esa situación. Entonces, volviendo al tema, les comentaba de que los prismas del rechazo pueden verse reflejados a través de incluso tu propio jefe, cuando llegas con ideas acerca de cómo puedes hacer algo mejor, cómo poder mejorar y te encuentras con un no porque no me parece, o no porque no hace parte de las políticas de la empresa, o no simplemente porque no hay una explicación lógica y te quiere decir que no. Y tú dices, pero qué onda, o sea,
¿a qué viene todo esto? Y nos empezamos a frustrar, ¿no? Nos empezamos a sentir desconectados aún más del mundo y nos encajamos en ese modelo víctima, ¿no? Con el decir, es que el mundo está siempre en contra mío, las personas siempre están en contra mío, las personas solo me quieren hacer daño, mi pareja no me quiere, mis hijos no me atienden, no reciben mi consejo, mis indicaciones, por más que yo trate de buscar las maneras de compartirle lo que yo quiero hacer, hasta de mi propio hijo tengo rechazo. Pero no nos damos cuenta de que también ese rechazo en realidad es un reflejo inconsciente, ¿sí? Y aquí quiero darle un poco de seriedad a esto en el aspecto de reconocer que dentro del proceso del aprendizaje humano, que como alma venimos a encarnar un proceso de aprendizaje humano, el rechazo en realidad es un espejo de lo que nosotros no hemos sanado de nuestra infancia regularmente, y que al final en la vida nos lo termina poniendo como confrontación a través de muchas otras circunstancias, porque necesita que nosotros lo veamos y lo sanemos. Y resulta ser que es tantas las capas del ego que ha puesto en protegernos que al final ni siquiera es el otro el que me rechaza. Termina siendo yo mismo el que se pone ante la situación. Incluso antes de que pasen las cosas decimos, ay no, yo prefiero no decirle esto a mi jefe porque es que seguramente me va a decir que no. Yo prefiero no comunicarme con mi pareja y decirle que no me siento bien frente a la situación que estamos viviendo ahora porque me va a decir que no. Es que yo prefiero, no sé, no presentar esta idea ante mi grupo de compañeros de la universidad porque me van a decir que no. Y no nos damos cuenta que se convierte en una acción inconsciente y casi automática. Y todos los días, en lugar de que el mundo nos rechace, terminamos nosotros mismos volviéndonos la fuente del rechazo. Y aquí es donde ya el problema se vuelve mucho más serio, porque dejamos de ser responsables y nos convertimos en la víctima de las situaciones. Así que les quiero compartir como, de cierta manera, una breve canalización, y ahí iré haciendo de pronto algunos apartes o algunos apuntes, que haciendo esta evaluación que les comentaba internamente, me empezó a llegar, y sentí que esto no era solo mío, que esto es algo que estamos viviendo todos, porque al final todos estamos conectados, todos somos unidad, todos estamos en este paraíso hermoso que se llama Tierra, y que empatizamos con el dolor que el otro está sintiendo. Así que voy a empezar a leer un poco acerca de las reflexiones que tengo sobre este tema. Entonces, entendiendo el posible origen que pudo tener tu rechazo, si vino de padre o madre, porque, no sé, papá te negó cuando fuiste a nacer y tal vez producto de un momento de conexión entre tu papá y tu mamá, obviamente se gestó esta vida y tu papá te negó, o porque tengo casos de personas que conocí que sus padres esperaban, no sé, cierto género al nacer o cierta, sí, género, sexualidad, y como el papá no tuvo al niño que siempre esperaba, entonces rechazó a su hija porque era niña y no era niño también. O en el momento en el, por ejemplo, cuando estabas en la escuela y te rechazaron por algo en ti, física, mentalmente, incluso por tus propias cualidades te rechazaron, o cuando tus amiguitos de la calle salías a jugar con ellos y algo en ti no les encajaba y te generaban rechazo. Ahí también se puede ver instalado un trauma. Estoy dando los ejemplos de los orígenes, o incluso el rechazo puede venir de una etapa adulta, de cuando, como te digo, entras a un entorno laboral y sientes que todo el equipo de trabajo está en contra tuya. Y hay algo que sumar adicional. Muchas veces el rechazo también viene de pactos transgeneracionales, ¿no? De acuerdos que, si esto resuena contigo, obviamente, en otras vidas pactaste y viniste a sanarlas en esta encarnación. Entonces también puede venir de un transgeneracional. Obviamente esto se puede identificar también a través del tema de constelaciones o regresiones, pero solamente les quiero como dar ese preámbulo. Entonces, basados en este posible origen, que tú ya sabrás identificar si tienes uno o varios, porque ojo, el rechazo se puede presentar de muchas maneras en nuestras vidas, porque cada vez más, como se vuelve un movimiento inconsciente en nuestro interior, obviamente el interior es el reflejo del exterior, entonces lo vamos a ver mucho más proyectado en diferentes circunstancias.
Entonces, partiendo desde esta base, el problema no es el rechazo, pero el rechazo del que menos somos conscientes y del que ya les hablé un poco, y que al final es el más importante identificar y observar y sanar, es el que nos tenemos a nosotros mismos. Cuando nos rechazamos nuestra verdad interna por miedo a no ser suficiente, a equivocarnos, a ser lastimado, o el rechazo hasta nuestra propia autenticidad, o no poder encajar en una estructura social por el qué dirán, y mientras no sanemos estas creencias, la vida y el mundo solo serán el reflejo de cómo nos sentimos internamente. Si yo rechazo lo que soy, lo que siento, ejemplo, mi cuerpo, mi belleza, mis dones, mis habilidades, mi forma de ver el mundo incluso, de cómo me quiero expresar, mostrar, el mundo será solo un espejo de eso que tenemos internamente. Y ni hablar de cuando rechazamos los deseos del corazón. Incluso ese rechazo de cuando no nos cuidamos de nuestras propias necesidades personales, de esas emociones internas, de cuando no nos damos amor propio, ahí también nos estamos rechazando. El ego de cuando que se formó desde que éramos niños, no nos enseñó a protegernos a través de máscaras, porque no sabíamos cómo gestionar el dolor del rechazo. Incluso ese rechazo inconsciente, ejemplo, el que te transmitió desde el vientre de tu madre cuando fuiste rechazado por tu padre o por tu madre, incluso. Ese miedo de nuestros padres que los llevaron a tomar decisiones que se pueden ver equivocadas, ejemplo, cuando tuviste que experimentar también una separación o un divorcio y que el rechazo entre ellos te dejó en medio de ese fuego cruzado y que asumiste de forma inconsciente contigo o que era por tu culpa que esto sucedió, y eso te llevó a asumir un rechazo hacia ti mismo, a creer que no merecías amor, que no merecías abrigo, contención, y peor aún, el no poder expresar tus propios sentimientos y emociones por no crear más caos y daño del que ya veías en tu entorno. Y en medio de todo eso se nos olvida el amor, que es donde habita o reside Dios. Y que se te olvida que Él, nuestro verdadero Padre y Madre, porque Dios usa todas las figuras, jamás nos rechazó o nos abandonó, sino que fuimos nosotros quien lo rechazamos y dejamos de escucharlos por miedo a sentir. Se siente como una espada que se quedó clavada en el corazón y que no sabemos cómo sacar. El punto es que la espada es el mismo arma que usó el ego, la construyó con creencias que nos hicieron creer que sentirnos vulnerables era el camino equivocado. Le entregó el poder a la mente, y si lo vemos desde esa perspectiva, entendemos que la espada es solo una idea, es solo una ilusión falsa de dolor, y que esa espada desaparece en el momento en que nos permitimos sentir el amor, el perdón, en que nos permitimos soñar, en que nos permitimos ser y sentir, sin miedo a lo que la sociedad pueda decir o decretar. Porque la única verdad no es lo que la sociedad dicta. La única verdad es la que habita en tu corazón. Deja que tu niño interior te cuente su verdad, porque la sociedad no puede vivir y ser feliz por ti. O pregúntate cuántas veces has intentado cumplir las expectativas sociales y sigues siendo infeliz, lleno de frustraciones e incertidumbres. Te aseguro que si hoy buscas en internet quiénes son, cómo viven y piensan las personas más felices en el mundo, te encontrarás que son aquellas que se encontraron a sí mismos, se permitieron ser por encima de todo. Su éxito y su felicidad no radican en aquello que lograron, radican cada día de su presente. Viven en sincronía a sus deseos internos y en conexión a su niño interno. Conectados a la Madre Tierra y en presencia absoluta, disfrutando de cada día como una oportunidad más para evolucionar, transformarse en armonía consigo mismo y con su mundo externo. Porque se escucharon, se comprometieron con ellos mismos, y el mundo es solo el reflejo de todo el amor que se da.
Y cada vez que crees que alguien o algo te rechaza, pregúntate a ti mismo, ¿qué parte de mí estoy ignorando? ¿Qué parte de mí no quiero ver? Quiero recordarte, o más bien que no olvides, que Papá Dios siempre te lleva de su mano. Bueno, ahí hay un poco de todo. En realidad fue una canalización automática que tuve el día de ayer. Y que también nos habla de cómo podemos cambiar la mirada del rechazo, cómo podemos empezar a sanar esta herida. Mire, yo les voy a contar una historia muy particular y muy personal, ¿no? Y que si nosotros, como les decía, no sabemos gestionar lo que esta herida nos causó en nuestra infancia o en nuestro pasado, nos puede dejar secuelas muy profundas, muy grandes. Yo de niña fui una niña, puedo decirlo muy rápidamente. Algunas personas lo traducen como una persona inteligente. Y era curioso porque el tener habilidades no debería ser un motivo de rechazo. Si lo vemos desde ese punto de vista, deberíamos decir, bueno, si hay una persona que tiene una cualidad, cual sea, el tema es que no debería existir un rechazo hacia eso que vemos que puede ser positivo en la persona, pero aún así recibimos rechazo. Se los cuento por qué, porque yo de niña era rechazada en mi entorno, en mi escuela, por ser más inteligente o, digamos, por ser un poco más rápida en la forma de participar que mis compañeros en las clases, en las interacciones de las actividades escolares. De hecho, hasta me ponían apodos, ¿no? Cerebrito y otras cosas más. Por fortuna, tuve el respaldo siempre y el consejo y la buena guía de mi madre, que, madre, te amo, que siempre me enseñó a ver lo positivo en mí. Pero aún así hubo otras cosas de las que ella no me pudo proteger. Ejemplo, a mí me encantaba jugar al fútbol y en mi época jugar a la pelota no era algo bien visto para las niñas. Entonces sufrí el rechazo de los niños, de las niñas, por seguir algo que era una pasión, por seguir algo que era un deseo de mi corazón. Y eso empezó a formar capas del ego en mí, a tratar de creer que lo que yo sentía que me hacía feliz estaba mal, que no lo merecía, que no merecía ser y hacer todo lo que yo quería para mí, para mi vida. Algunas cosas las pude gestionar bien, otras no tanto. Y luego, con el paso del tiempo, ese rechazo se fue afianzando de cierta manera, porque al final dejó una secuela así interna de creer que no era suficiente. Entonces vino el tema de la herida en el amor propio, en la necesidad de validación, de querer hacer un montón de cosas, porque si no me iba a sentir rechazado, si no me iba a sentir de que no importara cuánto hiciera, igual me iban a rechazar, pero yo necesitaba la validación de otro. Y eso generó hoyos en mi propio amor, en el amor que tenía hacia sí mismo. Voy a poner el caso de personas que son físicamente muy lindas, muy hermosas y también sufrieron rechazo, sufrieron bullying, como le llaman ahora, que en mi época, bueno, no tenía ese nombre, pero es tan increíble cómo pequeñas acciones que otros generaban hacia nosotros, o que creemos que las generaban, y ahora voy a dar una explicación de esto, terminan convirtiéndose como en una venda que nos vamos poniendo de creer que no merecemos, que no somos valorados, que no somos amados. Y se instala tanto esta creencia dentro de nuestro inconsciente que somos nosotros mismos los que nos terminamos rechazando. ¿Y cuál es el punto? El punto es que al final nosotros no somos conscientes que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Si tú sientes que en este momento en tu vida puede haber algún rechazo externo de parte de una persona, situación o de diferentes entornos en los que tú te muevas, quiero que te preguntes si ese rechazo realmente viene de ellos o nace desde ti y ellos simplemente te están reafirmando lo que tú ya tienes dentro.
Si no te sientes suficiente o merecedor de algo, pregúntate si tú te sientes suficiente para ti mismo y merecedor de darte lo mejor a ti mismo. Porque esto nos lleva a una tarea muy importante y es ver cómo estamos con respecto al amor propio. Cómo te valoras, cómo te tratas, cómo te cuidas, cómo te hablas cada día. Deja de mirar afuera. Es decir, no importa lo que el otro te diga respecto a lo que tú eres. Aquí lo único que realmente importa no es lo que el otro dice, es lo que tú creas de lo que el otro está diciendo. Si tú lo crees, es porque ese rechazo viene de ti, de tu propio interior. Y esa persona o esa situación afuera está reflejando lo que tú tienes adentro. Y empieza a preguntarte cuál es el origen y cuál es la causa en tu vida, en tu infancia, en tu pasado, que pudo haber estado reforzando esa creencia. Y ahí empiezas a sanar el rechazo, porque hay que ir al origen. Ahora, si tú no conoces las herramientas, hay personas, hay diferentes tipos de terapias. Yo soy terapeuta. Y si necesitas ayuda, estoy aquí para eso. Pero si no, donde sea que tú resuenes, pero búscalas. Si sientes que no puedes lidiar con eso tú solo, primero sácate la idea de que estás solo. Existe un padre allá arriba que jamás te va a abandonar. Y eso es algo muy importante. Dios jamás te ha abandonado. Nosotros lo dejamos de escuchar. Cuando nos rechazamos a nosotros mismos, dejamos de escuchar a Dios, porque Dios habla a través del amor. Pregúntate si hoy te estás dando el amor tú. No esperes de tu pareja, ni de tu papá, ni de tus hijos, ni de la sociedad. ¿Cuál es el tipo de amor que tú hoy te estás dando? Hoy, ¿estás siendo consciente de que de verdad estés yendo o persiguiendo verdaderamente los deseos de tu corazón? ¿Sabes realmente qué quieres para tu vida? ¿O estás construyendo los deseos y las expectativas que la sociedad te impuso? Yo no te estoy diciendo que te vayas en contra de la sociedad. Lo que te estoy diciendo es que identifiques quién eres tú y cuál es tu rol en la sociedad. Porque tú eres el proyecto más importante para Dios. Tú no viniste a este mundo porque sí, o porque tus papás se equivocaron, o porque te planearon, o por lo que sea. No, todos vinimos aquí con una misión espiritual. Y hasta que no nos hagamos conscientes de eso, vamos a seguir operando en ciclos, en un vacío, en patrones, en creencias. Mi invitación es a que te preguntes cada día, en cada acción, si estás actuando desde el amor o desde el miedo. Desde el miedo a que te digan que no. Desde el miedo a... Perdón, pero solamente quiero que se vean a sí mismos. Mírense al espejo. Pregúntate si te estás hablando de una buena manera, de una manera compasiva, empática. ¿Te estás cuidando? Porque dices que quieres buena salud, pero no te cuidas en tus propios hábitos. Dices que te quieres ver mejor, pero no tienes rutinas saludables. Pregúntate cuál es el compromiso real que tienes contigo mismo, porque antes de que tú le pidas un compromiso a alguien afuera, a la vida, a las circunstancias, ¿estás siendo realmente comprometido contigo? ¿Te estás tomando el trabajo de escucharte cada día? De que si una situación te removió, te tomas la pausa de decir, ¿esto por qué me desestabilizó? ¿Esto por qué me dio rabia, me generó culpa, me generó rencor o me genera esta emoción que siento que no es mía? Es cuestión de escucharse. Escucharse también es amarse. Y cuando tú te amas, encuentras el amor de Dios. Dios siempre está disponible para ti. Miren esto.
en una flor, en un ave. Dios te habla a través del consejo. Dios tiene muchas formas de hablar. Te habla a través de la experiencia, te habla a través de la mente, te habla a través de las personas, de la palabra y de tus sentimientos. Te invito a que hagas un ejercicio con tu niño interno. Pregúntale a ese niño cuando se sintió rechazado, ¿por qué se sintió así? Y si hay partes de ese niño, eres tú mismo quien las está rechazando. Y si no sabes cómo actuar en algún momento de tu vida, pregúntate qué haría el amor en ese caso. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo actuaría el amor? Empezando por ti. No esperes algo del mundo afuera que tú no estás dispuesto a darte. No estás comprometido contigo mismo a dártelo tú. Y yo sé que esto puede sonar como un regaño, un reto, un llamado de atención. Pero si la vida te ha intentado hablar de tantas maneras y no las has escuchado, tal vez hoy uso este medio para que te hagas consciente. Les mando un abrazo enorme, un beso enorme y que tengan un hermoso y excelente día. Cuídense.